¿Qué antiguo secreto vinculaba a los grandes pensadores libres de la historia con una forma de meditación tan poderosa que la Iglesia la catalogó como prohibida? Baruch Spinoza, el filósofo que se atrevió a cuestionar a Dios, no eliminó la oración, sino que la reinventó. Él halló un método de introspección racional tan innovador que convierte al practicante en su propio líder espiritual, en su propio santuario y en su propio redentor. Hoy vamos a desvelar la meditación oculta de Spinoza, mostrando cómo comunicarse con lo divino sin creer en una deidad con forma humana, y cómo esta práctica proscrita puede cambiar tu vida para siempre. La historia que vas a conocer no es solo un relato académico, es una guía para la liberación espiritual que por siglos ha sido transmitida en círculos cerrados de intelectuales, científicos y místicos que seguían la razón. Se trata de una disciplina que no busca modificar la realidad externa mediante súplicas, sino transformar radicalmente el mundo interior a través de la comprensión profunda. Prepárate para sumergirte en el núcleo de la revolución filosófica de Spinoza, donde la lógica se convierte en devoción y el entendimiento es la manifestación más elevada del afecto. Desde los albores de la humanidad, las personas han mirado al cielo en busca de respuestas, consuelo y milagros. Las civilizaciones han levantado templos colosales, ideado rituales complejos y desarrollado teologías elaboradas, todo en aras de establecer una comunicación con lo sagrado. No obstante, en el siglo XVII, un joven judío neerlandés llamado Baruch Spinoza se atrevió a formular una pregunta audaz. ¿Y si toda esta estructura espiritual estuviera construida sobre un engaño fundamental? ¿Y si la auténtica conexión con Dios no demandara peticiones, sino entendimiento? Para Spinoza, la oración tradicional no era simplemente inútil, sino teóricamente inviable. Concebir a Dios como un ser que escucha, considera y responde a nuestras peticiones era, en sus palabras, limitar lo infinito a lo finito, lo eterno a lo temporal y lo perfecto a lo caprichoso. Era, esencialmente, un acto de atribuir características humanas a lo divino, que traicionaba su verdadera esencia. Y en su obra ética, Spinoza desmanteló metódicamente la idea de una divinidad personal. Para él, Dios no era una entidad suprema separada de la creación, sino la sustancia misma de toda la realidad. Deus sive natura, Dios o naturaleza, una fórmula que estremeció los cimientos del pensamiento occidental. Si Dios es la propia naturaleza, si Dios es las leyes inmutables que rigen el cosmos, entonces solicitarle que altere esas leyes es pedirle que se contraríe a sí mismo, que deje de ser lo que es. Sin embargo, aquí reside el ingenio de Spinoza. Al anular la oración convencional, no eliminó la posibilidad de una experiencia espiritual. La reemplazó con algo infinitamente más potente, más transformador y más liberador. La sustituyó por la meditación racional, por el amor intelectual a Dios, con una forma de oración que no busca cambiar la realidad, sino comprenderla tan profundamente que la propia persona se transforma al entenderla. Si estas reflexiones, que descubren los misterios más recónditos de la filosofía, te resultan valiosas, te invito a mostrar tu aprecio con un me gusta. Es tu manera de indicarle al algoritmo
que este tipo de contenido merece ser difundido a otros buscadores de la verdad. Esta oración secreta de Spinoza no se practica en templos de piedra, sino en el templo de la mente. No requiere de clérigos como mediadores, sino que convierte a cada individuo en el sumo sacerdote de su propia experiencia espiritual. No promete milagros externos, sino el milagro más grandioso de todos: la transformación radical de la conciencia humana. Pero, ¿qué es exactamente esta práctica proscrita? ¿Cómo se ora cuando no hay un Dios personal que escuche? ¿Cómo se establece una conexión con lo divino, cuando lo divino es la totalidad de la existencia? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos en el concepto más sublime de toda la filosofía spinozista: el amor dei intellectualis, el amor intelectual a Dios. El amor intelectual a Dios no es un sentimiento en el sentido habitual del término. No es amor romántico, ni amor paternal, ni siquiera el amor devocional convencional. Es algo completamente distinto, algo que trasciende las categorías comunes de la vivencia humana. Es el estado mental que surge cuando la razón humana comprende tan a fondo la naturaleza de la realidad, que esa misma comprensión se convierte en una forma de afecto. Imagina por un momento que pudieras ver el universo tal como lo veía Spinoza, una red de causas y efectos infinitamente intrincada, donde cada acontecimiento, cada pensamiento, cada emoción ocupa su lugar necesario en el vasto tapiz de la existencia. Imagina que pudieras entender no solo los mecanismos externos del cosmos, sino también los mecanismos internos de tu propia mente, las causas de tus propias pasiones, los impulsos ocultos de tus propias acciones. En ese instante de comprensión total sucede algo extraordinario. La angustia desaparece porque entiendes que todo lo que ocurre es inevitable. El resentimiento se desvanece porque comprendes que aquellos que te han herido no podrían haber actuado de otra manera, dadas su naturaleza y circunstancias. El miedo al futuro se disipa porque entiendes que el porvenir, aunque te sea desconocido, está determinado por leyes eternas e inmutables. Pero, más allá de la ausencia de estas emociones negativas, surge algo positivo, algo que Spinoza denominó el mayor bien que la mente humana puede alcanzar. Una serenidad profunda, una alegría intelectual, un afecto que no depende de objetos externos, sino que fluye de la naturaleza misma del entendimiento al contemplar la verdad. Esta es la oración secreta de Spinoza. No es una súplica dirigida hacia el exterior, sino una contemplación dirigida hacia el interior y hacia arriba, hacia la comprensión de las verdades eternas que rigen tanto el mundo externo como el interno. Es una práctica que no busca conseguir favores divinos, sino alcanzar la divinidad a través del conocimiento. Pero, ¿cómo se practica de manera concreta esta oración filosófica? ¿Cuáles son los métodos específicos que Spinoza ideó para cultivar el amor intelectual a Dios? La respuesta nos lleva al corazón de la vida filosófica, tal como él la concebía. El primer componente de esta práctica es la meditación sobre las proposiciones de la ética y otras verdades racionales. Para Spinoza, las verdades matemáticas y filosóficas no eran meras abstracciones académicas, sino revelaciones de la estructura de la realidad misma.
Cuando meditamos sobre el hecho de que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados, no estamos solo recordando un dato geométrico. Estamos contemplando una verdad eterna que refleja la naturaleza inmutable de Dios. Spinoza dedicaba horas a meditar en las proposiciones de su propio sistema filosófico, no como un ejercicio intelectual, sino como una práctica espiritual. Reflexionar sobre la proposición de que todo lo que existe en Dios no era para él un ejercicio lógico, sino un acto de devoción. Comprender que nada en el universo es casual, sino que todas las cosas están determinadas por la necesidad de la naturaleza divina. No era una conclusión fría, sino una revelación que llenaba su alma de paz. Esta meditación racional se diferencia fundamentalmente de la meditación tradicional en que no busca vaciar la mente de pensamientos, sino llenarla con los pensamientos más elevados posibles. No busca ir más allá de la razón, sino llevar la razón a su máxima expresión. Es una meditación activa, no pasiva, una meditación que fortalece el intelecto en lugar de suspenderlo. El segundo elemento de la oración espinocista es la contemplación del orden y la belleza de la naturaleza como una manifestación de Dios. Para Spinoza, estudiar la naturaleza no era solo una actividad científica, sino profundamente espiritual. Cuando observamos el movimiento ordenado de los planetas, la estructura elegante de una flor o la asombrosa complejidad del cuerpo humano, estamos observando directamente los atributos de Dios. Esta contemplación de la naturaleza no se limita a la observación pasiva. Incluye el estudio activo de las ciencias naturales, la investigación de las leyes que rigen los fenómenos físicos y la comprensión de los principios que gobiernan la vida biológica. Para Spinoza, cada descubrimiento científico era una revelación teológica. Cada ley natural descubierta era un nombre más de Dios revelado. Pero la contemplación espinocista va más allá del mundo físico externo. Incluye también, y de manera central, la contemplación del mundo mental interno. El tercer elemento de esta práctica es el esfuerzo constante por entender las causas de las propias pasiones y transformarlas a través de esa comprensión. Spinoza creía que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de la ignorancia sobre las causas de nuestras propias emociones. Cuando nos enojamos, por ejemplo, tendemos a culpar a las circunstancias externas o a otras personas. Pero para Spinoza, la ira siempre surge de una comprensión inadecuada de la situación. Si comprendiéramos completamente por qué la persona que nos enfada actúa como lo hace, si viéramos claramente las causas que la determinan, la ira se transformaría automáticamente en comprensión. Esta transformación de las pasiones a través del conocimiento no es solo terapéutica, es espiritual. Cada vez que entendemos una de nuestras emociones lo suficientemente bien como para transformarla, estamos participando en la actividad misma de Dios. Porque Dios es precisamente esa comprensión total de todas las causas que operan en el universo. El cuarto elemento de la práctica espinocista es el cultivo activo de la virtud. No como obediencia a mandatos externos, sino como la expresión natural de una mente que comprende su verdadera naturaleza. Para Spinoza,
Las virtudes tradicionales, generosidad, valentía, justicia, no son imposiciones arbitrarias de una autoridad externa, sino expresiones necesarias de una mente que entiende de forma racional su lugar en el universo. Cuando comprendemos que somos parte de la naturaleza, que nuestro bienestar está íntimamente conectado con el bienestar de otros, la generosidad deja de ser un sacrificio y se convierte en una expresión natural de nuestro propio interés racional. Cuando comprendemos que el miedo surge principalmente de la ignorancia, el coraje deja de ser la supresión del miedo y se convierte en la expresión natural de una mente iluminada. Esta práctica de la virtud como adoración es quizás el aspecto más radical de la oración espinocista. No buscamos ser buenos para obtener el favor divino, sino que la bondad misma es la forma en que lo divino se manifiesta a través de nosotros cuando comprendemos nuestra verdadera naturaleza. Pero aquí debemos hacer una pausa para considerar por qué esta forma de oración ha sido vista como tan peligrosa por las autoridades religiosas tradicionales. ¿Por qué un método de contemplación que parece tan noble, tan elevado y tan beneficioso para la paz y la virtud ha sido visto como una amenaza tan grande? La respuesta radica en las implicaciones revolucionarias de la práctica espinocista. La oración tradicional, por muy sincera que sea, mantiene al creyente en una posición de dependencia de sacerdotes que interpretan la voluntad divina, dependencia de rituales que sirven de intermediarios entre lo humano y lo divino, dependencia de instituciones que controlan el acceso a la salvación. La oración espinocista elimina todas estas dependencias de un solo golpe. Si cada individuo puede acceder directamente a la divinidad a través de su propia razón, ¿para qué necesita intermediarios si la contemplación racional es la forma más alta de adoración? ¿Para qué necesita rituales elaborados? Si el autoconocimiento y el conocimiento de la naturaleza son el camino hacia la beatitud, ¿para qué necesita la autoridad de instituciones externas? Esta es la razón por la cual la filosofía de Spinoza fue considerada tan subversiva en su época, y por la cual su método de oración racional sigue siendo visto con recelo por aquellos que se benefician del mantenimiento de las estructuras tradicionales de autoridad espiritual. No es que la práctica espinocista sea atea, es que es demasiado profundamente religiosa, tan radicalmente espiritual, que hace innecesarias las formas convencionales de religión organizada. Pero las implicaciones revolucionarias van aún más lejos. La práctica espinocista no solo libera al individuo de la dependencia de autoridades religiosas externas, sino que lo libera también de la tiranía de sus propias pasiones irracionales. Una mente que comprende las causas de sus propias emociones es una mente que no puede ser manipulada fácilmente por aquellos que buscan explotar esas emociones para sus propios fines. Una persona que ha desarrollado el amor intelectual a Dios no puede ser motivada por el miedo al castigo eterno, porque comprende que el universo opera según leyes naturales, no según caprichos divinos. No puede ser movida por la promesa de recompensas sobrenaturales, porque encuentra su mayor recompensa en la comprensión misma. No puede ser controlada por la manipulación emocional, porque comprende las causas de sus propias emociones. En otras palabras,
La oración espinosista produce el tipo de ser humano que los sistemas de control político y religioso más temen. Un individuo verdaderamente libre, verdaderamente autónomo, verdaderamente capaz de pensar por sí mismo. Un individuo que no necesita ser gobernado porque se gobierna a sí mismo, que no necesita ser salvado porque se salva a sí mismo a través del conocimiento. Ahora bien, debemos abordar una pregunta práctica crucial. ¿Cómo podemos nosotros, habitantes del siglo XXI, implementar esta práctica revolucionaria en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo podemos cultivar el amor intelectual a Dios en un mundo dominado por la distracción constante, la información superficial y la estimulación emocional instantánea? La respuesta requiere una transformación fundamental en nuestra relación con el tiempo, el conocimiento y la atención. La oración espinosista no puede ser practicada de manera superficial o intermitente. Requiere lo que podríamos llamar una reorientación total de la vida hacia la contemplación y la comprensión. El primer paso es establecer periodos regulares de estudio contemplativo. Esto no es simplemente leer sobre filosofía, sino meditar profundamente sobre verdades filosóficas específicas hasta que penetren no solo en nuestro intelecto, sino en todo nuestro ser. Podríamos comenzar con una sola proposición de la ética de Spinoza y pasar semanas o incluso meses explorando todas sus implicaciones, todas sus conexiones con otros principios y todas sus aplicaciones a nuestra experiencia personal. Por ejemplo, consideremos la proposición espinocista de que el esfuerzo por el cual cada cosa trata de perseverar en su ser no es nada distinto de la esencia actual de la cosa misma. Esta no es simplemente una declaración abstracta sobre la metafísica, sino una clave para comprender la naturaleza más profunda de nuestros propios deseos, ambiciones y miedos. Cuando meditamos profundamente sobre esta proposición, comenzamos a ver que todo lo que hacemos, desde las acciones más triviales hasta las decisiones más importantes, es una expresión de nuestro conatus, nuestro esfuerzo esencial por perseverar y florecer. Nuestro deseo de comida no es simplemente un impulso biológico, sino una manifestación de la fuerza vital cósmica que impulsa toda la existencia. Nuestro deseo de conocimiento no es simplemente curiosidad intelectual, sino una participación en el impulso mismo del universo hacia una mayor complejidad y comprensión. Esta meditación contemplativa transforma gradualmente nuestra relación con nuestros propios deseos. En lugar de luchar contra ellos o ser esclavizados por ellos, comenzamos a comprenderlos como expresiones de algo mucho más grande que nosotros mismos. Esta comprensión trae una paz profunda, pero también una energía renovada, porque ahora nuestros esfuerzos individuales se alinean conscientemente con el esfuerzo cósmico universal. El segundo aspecto de la práctica es la observación contemplativa de la naturaleza, pero no de manera casual, sino con la intención específica de discernir las leyes y patrones que revelan la presencia divina. Esto puede incluir el estudio formal de las ciencias, pero también puede ser tan simple como observar con atención profunda los fenómenos naturales que nos rodean diariamente. Cuando observamos el crecimiento de una planta, por ejemplo, no estamos simplemente viendo un proceso biológico,
sino contemplando directamente la forma en que el poder creativo del universo se expresa a través de formas específicas. Cuando estudiamos las leyes de la física, no estamos simplemente adquiriendo conocimiento técnico, sino participando en la comprensión que Dios tiene de sí mismo. Esta contemplación científico-espiritual requiere una actitud particular, una mezcla de humildad intelectual con curiosidad apasionada, una disposición a ser sorprendido por la complejidad y elegancia de la realidad natural. Es una práctica que transforma la ciencia de una disciplina puramente secular en una forma de teología natural. El tercer componente es el análisis contemplativo de nuestras propias pasiones y emociones. Esto va mucho más allá de la simple introspección. Requiere una investigación sistemática de las causas de nuestros estados emocionales, una arqueología de nuestras propias reacciones psicológicas. Cuando sentimos ansiedad, por ejemplo, la práctica espinocista nos invita a rastrear esa ansiedad hasta sus causas más profundas. ¿Qué creencias sobre el futuro están generando esta emoción? ¿Qué expectativas no realistas estamos manteniendo? ¿Qué aspectos de la situación estamos malinterpretando o exagerando? Esta investigación no se realiza con el propósito de suprimir la emoción, sino de comprenderla tan completamente que se transforme naturalmente. Spinoza creía que una emoción solo puede ser vencida por una emoción más fuerte, y que la comprensión racional genera naturalmente emociones más poderosas que la ignorancia y la confusión. Cuando comprendemos completamente las causas de nuestra ansiedad, esa misma comprensión genera una sensación de control y claridad que es emocionalmente más satisfactoria que la ansiedad. No hemos suprimido la emoción negativa. La hemos transformado en una emoción positiva a través del poder del entendimiento. El cuarto elemento de la práctica es lo que podríamos llamar la ética contemplativa, la práctica consciente de la virtud no como obediencia a reglas externas, sino como la expresión de nuestra comprensión racional de lo que conduce al florecimiento humano. Esto significa examinar constantemente nuestras acciones y decisiones, no sólo desde la perspectiva de sus consecuencias inmediatas, sino desde la perspectiva de su coherencia con nuestra comprensión más profunda de la naturaleza humana y la realidad cósmica. Esta acción expresa mi naturaleza más auténtica y elevada. Esta decisión está alineada con mi entendimiento de lo que conduce al bienestar genuino, tanto mío como de otros. Esta práctica ética no es severa o restrictiva, sino liberadora, porque surge de la comprensión en lugar de la imposición. Cuando comprendemos racionalmente por qué ciertas acciones conducen al florecimiento y otras al sufrimiento, la elección de la virtud se vuelve algo natural, incluso inevitable. Pero aquí debemos enfrentar una cuestión crucial que distingue la práctica espinocista de muchas otras formas de desarrollo espiritual. Para Spinoza, la meta final no es simplemente la paz personal o incluso la virtud individual, sino algo mucho más grandioso: la participación consciente en la vida misma de Dios. El amor intelectual a Dios no es simplemente una emoción humana dirigida hacia un objeto divino externo. Es la manera en que Dios se ama a sí mismo a través de las mentes humanas que han alcanzado la comprensión adecuada. Cuando una mente humana
comprende verdaderamente la naturaleza de la realidad. Esa comprensión es literalmente una parte de la comprensión que Dios tiene de sí mismo. Esta es quizás la doctrina más audaz y revolucionaria de toda la filosofía espinocista. No somos simplemente criaturas que buscan conocer a Dios. Somos las maneras en que Dios se conoce a sí mismo. Nuestras mentes, cuando funcionan correctamente, son literalmente aspectos de la mente divina. Nuestro amor intelectual por la verdad es literalmente el amor que Dios tiene por sí mismo. Esta comprensión transforma radicalmente el significado de la práctica espiritual. No estamos tratando de alcanzar algo externo a nosotros. Estamos tratando de realizar más plenamente lo que ya somos en nuestro núcleo más esencial. No estamos buscando la unión con Dios. Estamos buscando reconocer que ya somos aspectos de Dios, que han olvidado temporalmente su verdadera naturaleza. Esta realización trae lo que Spinoza llamó aquiescentia animi, una aquiescencia o satisfacción de la mente que no depende de circunstancias externas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento ordinario porque surge del entendimiento mismo. Es una alegría que no puede ser amenazada por la pérdida externa, porque su fuente es la comprensión de verdades eternas. Pero esta paz no es pasiva. Por el contrario, es la fuente de la actividad más poderosa posible, porque es una actividad que fluye de la comprensión de lo que realmente necesita ser hecho en el mundo. Una mente que ha alcanzado el amor intelectual a Dios no se retira del mundo, sino que se compromete con Él de manera más efectiva, porque comprende las leyes que rigen la transformación social y personal. Ahora podemos ver por qué esta práctica ha sido considerada tan peligrosa por las autoridades establecidas. No es simplemente que produzca individuos libres, sino que produce individuos que comprenden la naturaleza de la libertad misma. No es simplemente que libere a las personas de la superstición, sino que les da las herramientas para liberar a otros. Una persona que ha desarrollado el amor intelectual a Dios se convierte inevitablemente en un agente de iluminación en el mundo. No puede mantener en secreto lo que ha descubierto, porque la naturaleza misma de lo que ha descubierto es que está destinado a ser compartido. La verdad para Spinoza es su propia evidencia y su propia recomendación. Esto es lo que hace que la oración espinocista sea verdaderamente revolucionaria. No es sólo una práctica personal de desarrollo espiritual, sino una práctica que inevitablemente transforma las relaciones sociales y políticas. Una sociedad compuesta por individuos que practican la contemplación racional sería necesariamente una sociedad más libre, más justa y más pacífica. Tal sociedad no necesitaría ser controlada por el miedo o la ignorancia, porque estaría compuesta por individuos que se controlan a sí mismos a través de la comprensión. No necesitaría ser motivada por promesas de recompensas sobrenaturales, porque encontraría su motivación en el propio entendimiento. ¿Qué antiguo secreto vinculaba a los grandes pensadores libres de la historia con una forma de meditación tan poderosa que la Iglesia la catalogó como prohibida? Baruch Spinoza, el filósofo que se atrevió a cuestionar a Dios, no eliminó la oración, sino que la reinventó. Él halló un método de introspección racional tan innovador que convierte al practicante
en su propio líder espiritual, en su propio santuario y en su propio Redentor. Hoy vamos a desvelar la meditación oculta de Spinoza, mostrando cómo comunicarse con lo divino sin creer en una deidad con forma humana, y cómo esta práctica proscrita puede cambiar tu vida para siempre. La historia que vas a conocer no es solo un relato académico, es una guía para la liberación espiritual que por siglos ha sido transmitida en círculos cerrados de intelectuales, científicos y místicos que seguían la razón. Se trata de una disciplina que no busca modificar la realidad externa mediante súplicas, sino transformar radicalmente el mundo interior a través de la comprensión profunda. Prepárate para sumergirte en el núcleo de la revolución filosófica de Spinoza, donde la lógica se convierte en devoción y el entendimiento es la manifestación más elevada del afecto. Desde los albores de la humanidad, las personas han mirado al cielo en busca de respuestas, consuelo y milagros. Las civilizaciones han levantado templos colosales, ideado rituales complejos y desarrollado teologías elaboradas, todo en aras de establecer una comunicación con lo sagrado. No obstante, en el siglo XVII, un joven judío neerlandés llamado Baruch Spinoza se atrevió a formular una pregunta audaz. ¿Y si toda esta estructura espiritual estuviera construida sobre un engaño fundamental? ¿Y si la auténtica conexión con Dios no demandara peticiones, sino entendimiento? Para Spinoza, la oración tradicional no era simplemente inútil, sino teóricamente inviable. Concebir a Dios como un ser que escucha, considera y responde a nuestras peticiones era, en sus palabras, limitar lo infinito a lo finito, lo eterno a lo temporal y lo perfecto a lo caprichoso. Era, esencialmente, un acto de atribuir características humanas a lo divino, que traicionaba su verdadera esencia. Y en su obra Ética, Spinoza desmanteló metódicamente la idea de una divinidad personal. Para él, Dios no era una entidad suprema separada de la creación, sino la sustancia misma de toda la realidad. Deus sive natura, Dios o naturaleza, una fórmula que estremeció los cimientos del pensamiento occidental. Si Dios es la propia naturaleza, si Dios es las leyes inmutables que rigen el cosmos, entonces solicitarle que altere esas leyes es pedirle que se contraríe a sí mismo, que deje de ser lo que es. Sin embargo, aquí reside el ingenio de Spinoza. Al anular la oración convencional, no eliminó la posibilidad de una experiencia espiritual. La reemplazó con algo infinitamente más potente, más transformador y más liberador. La sustituyó por la meditación racional, por el amor intelectual a Dios, con una forma de oración que no busca cambiar la realidad, sino comprenderla tan profundamente que la propia persona se transforma al entenderla. Si estas reflexiones, que descubren los misterios más recónditos de la filosofía, te resultan valiosas, te invito a mostrar tu aprecio con un me gusta. Es tu manera de indicarle al algoritmo que este tipo de contenido merece ser difundido a otros buscadores de la verdad. Esta oración secreta de Spinoza no se practica en templos de piedra, sino en el templo de la mente. No requiere de clérigos como mediadores, sino que convierte a cada individuo en el sumo sacerdote de su propia experiencia espiritual.
no promete milagros externos, sino el milagro más grandioso de todos: la transformación radical de la conciencia humana. Pero, ¿qué es exactamente esta práctica proscrita? ¿Cómo se ora cuando no hay un Dios personal que escuche? ¿Cómo se establece una conexión con lo divino, cuando lo divino es la totalidad de la existencia? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos en el concepto más sublime de toda la filosofía spinozista: el amor dei intellectualis, el amor intelectual a Dios. El amor intelectual a Dios no es un sentimiento en el sentido habitual del término. No es amor romántico, ni amor paternal, ni siquiera el amor devocional convencional. Es algo completamente distinto, algo que trasciende las categorías comunes de la vivencia humana. Es el estado mental que surge cuando la razón humana comprende tan a fondo la naturaleza de la realidad, que esa misma comprensión se convierte en una forma de afecto. Imagina por un momento que pudieras ver el universo tal como lo veía Spinoza, una red de causas y efectos infinitamente intrincada, donde cada acontecimiento, cada pensamiento, cada emoción ocupa su lugar necesario en el vasto tapiz de la existencia. Imagina que pudieras entender no solo los mecanismos externos del cosmos, sino también los mecanismos internos de tu propia mente, las causas de tus propias pasiones, los impulsos ocultos de tus propias acciones. En ese instante de comprensión total sucede algo extraordinario. La angustia desaparece porque entiendes que todo lo que ocurre es inevitable. El resentimiento se desvanece porque comprendes que aquellos que te han herido no podrían haber actuado de otra manera, dadas su naturaleza y circunstancias. El miedo al futuro se disipa porque entiendes que el porvenir, aunque te sea desconocido, está determinado por leyes eternas e inmutables. Pero, más allá de la ausencia de estas emociones negativas, surge algo positivo, algo que Spinoza denominó el mayor bien que la mente humana puede alcanzar. Una serenidad profunda, una alegría intelectual, un afecto que no depende de objetos externos, sino que fluye de la naturaleza misma del entendimiento al contemplar la verdad. Esta es la oración secreta de Spinoza. No es una súplica dirigida hacia el exterior, sino una contemplación dirigida hacia el interior y hacia arriba, hacia la comprensión de las verdades eternas que rigen tanto el mundo externo como el interno. Es una práctica que no busca conseguir favores divinos, sino alcanzar la divinidad a través del conocimiento. Pero, ¿cómo se practica de manera concreta esta oración filosófica? ¿Cuáles son los métodos específicos que Spinoza ideó para cultivar el amor intelectual a Dios? La respuesta nos lleva al corazón de la vida filosófica, tal como él la concebía. El primer componente de esta práctica es la meditación sobre las proposiciones de la ética y otras verdades racionales. Para Spinoza, las verdades matemáticas y filosóficas no eran meras abstracciones académicas, sino revelaciones de la estructura de la realidad misma. Cuando meditamos sobre el hecho de que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados, no estamos solo recordando un dato geométrico. Estamos contemplando una verdad eterna que refleja la naturaleza inmutable de Dios. Spinoza dedicaba horas a meditar en las proposiciones de su propio sistema filosófico, no como un ejercicio intelectual,
sino como una práctica espiritual. Reflexionar sobre la proposición de que todo lo que existe en Dios no era para él un ejercicio lógico, sino un acto de devoción. Comprender que nada en el universo es casual, sino que todas las cosas están determinadas por la necesidad de la naturaleza divina. No era una conclusión fría, sino una revelación que llenaba su alma de paz. Esta meditación racional se diferencia fundamentalmente de la meditación tradicional en que no busca vaciar la mente de pensamientos, sino llenarla con los pensamientos más elevados posibles. No busca ir más allá de la razón, sino llevar la razón a su máxima expresión. Es una meditación activa, no pasiva, una meditación que fortalece el intelecto en lugar de suspenderlo. El segundo elemento de la oración espinocista es la contemplación del orden y la belleza de la naturaleza como una manifestación de Dios. Para Spinoza, estudiar la naturaleza no era sólo una actividad científica, sino profundamente espiritual. Cuando observamos el movimiento ordenado de los planetas, la estructura elegante de una flor o la asombrosa complejidad del cuerpo humano, estamos observando directamente los atributos de Dios. Esta contemplación de la naturaleza no se limita a la observación pasiva. Incluye el estudio activo de las ciencias naturales, la investigación de las leyes que rigen los fenómenos físicos y la comprensión de los principios que gobiernan la vida biológica. Para Spinoza, cada descubrimiento científico era una revelación teológica. Cada ley natural descubierta era un nombre más de Dios revelado. Pero la contemplación espinocista va más allá del mundo físico externo. Incluye también, y de manera central, la contemplación del mundo mental interno. El tercer elemento de esta práctica es el esfuerzo constante por entender las causas de las propias pasiones y transformarlas a través de esa comprensión. Spinoza creía que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de la ignorancia sobre las causas de nuestras propias emociones. Cuando nos enojamos, por ejemplo, tendemos a culpar a las circunstancias externas o a otras personas. Pero para Spinoza, la ira siempre surge de una comprensión inadecuada de la situación. Si comprendiéramos completamente por qué la persona que nos enfada actúa como lo hace, si viéramos claramente las causas que la determinan, la ira se transformaría automáticamente en comprensión. Esta transformación de las pasiones a través del conocimiento no es solo terapéutica, es espiritual. Cada vez que entendemos una de nuestras emociones lo suficientemente bien como para transformarla, estamos participando en la actividad misma de Dios. Porque Dios es precisamente esa comprensión total de todas las causas que operan en el universo. El cuarto elemento de la práctica espinosista es el cultivo activo de la virtud. No como obediencia a mandatos externos, sino como la expresión natural de una mente que comprende su verdadera naturaleza. Para Spinoza, las virtudes tradicionales, generosidad, valentía, justicia, no son imposiciones arbitrarias de una autoridad externa, sino expresiones necesarias de una mente que entiende de forma racional su lugar en el universo. Cuando comprendemos que somos parte de la naturaleza, que nuestro bienestar está íntimamente conectado con el bienestar de otros,
La generosidad deja de ser un sacrificio y se convierte en una expresión natural de nuestro propio interés racional. Cuando comprendemos que el miedo surge principalmente de la ignorancia, el coraje deja de ser la supresión del miedo y se convierte en la expresión natural de una mente iluminada. Esta práctica de la virtud como adoración es quizás el aspecto más radical de la oración espinocista. No buscamos ser buenos para obtener el favor divino, sino que la bondad misma es la forma en que lo divino se manifiesta a través de nosotros cuando comprendemos nuestra verdadera naturaleza. Pero aquí debemos hacer una pausa para considerar por qué esta forma de oración ha sido vista como tan peligrosa por las autoridades religiosas tradicionales. ¿Por qué un método de contemplación que parece tan noble, tan elevado y tan beneficioso para la paz y la virtud ha sido visto como una amenaza tan grande? La respuesta radica en las implicaciones revolucionarias de la práctica espinocista. La oración tradicional, por muy sincera que sea, mantiene al creyente en una posición de dependencia de sacerdotes que interpretan la voluntad divina, dependencia de rituales que sirven de intermediarios entre lo humano y lo divino, dependencia de instituciones que controlan el acceso a la salvación. La oración espinocista elimina todas estas dependencias de un solo golpe. Si cada individuo puede acceder directamente a la divinidad a través de su propia razón, ¿para qué necesita intermediarios? Si la contemplación racional es la forma más alta de adoración, ¿para qué necesita rituales elaborados? Si el autoconocimiento y el conocimiento de la naturaleza son el camino hacia la beatitud, ¿para qué necesita la autoridad de instituciones externas? Esta es la razón por la cual la filosofía de Spinoza fue considerada tan subversiva en su época, y por la cual su método de oración racional sigue siendo visto con recelo por aquellos que se benefician del mantenimiento de las estructuras tradicionales de autoridad espiritual. No es que la práctica espinocista sea atea, es que es demasiado profundamente religiosa, tan radicalmente espiritual, que hace innecesarias las formas convencionales de religión organizada. Pero las implicaciones revolucionarias van aún más lejos. La práctica espinocista no solo libera al individuo de la dependencia de autoridades religiosas externas, sino que lo libera también de la tiranía de sus propias pasiones irracionales. Una mente que comprende las causas de sus propias emociones es una mente que no puede ser manipulada fácilmente por aquellos que buscan explotar esas emociones para sus propios fines. Una persona que ha desarrollado el amor intelectual a Dios no puede ser motivada por el miedo al castigo eterno, porque comprende que el universo opera según leyes naturales, no según caprichos divinos. No puede ser movida por la promesa de recompensas sobrenaturales, porque encuentra su mayor recompensa en la comprensión misma. No puede ser controlada por la manipulación emocional, porque comprende las causas de sus propias emociones. En otras palabras, la oración espinocista produce el tipo de ser humano que los sistemas de control político y religioso más temen. Un individuo verdaderamente libre, verdaderamente autónomo, verdaderamente capaz de pensar por sí mismo. Un individuo que no necesita ser gobernado porque se gobierna a sí mismo, que no necesita ser salvado porque se salva a sí mismo a través del conocimiento. Ahora bien,
debemos abordar una pregunta práctica crucial. ¿Cómo podemos nosotros, habitantes del siglo XXI, implementar esta práctica revolucionaria en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo podemos cultivar el amor intelectual a Dios en un mundo dominado por la distracción constante, la información superficial y la estimulación emocional instantánea? La respuesta requiere una transformación fundamental en nuestra relación con el tiempo, el conocimiento y la atención. La oración espinocista no puede ser practicada de manera superficial o intermitente. Requiere lo que podríamos llamar una reorientación total de la vida hacia la contemplación y la comprensión. El primer paso es establecer periodos regulares de estudio contemplativo. Esto no es simplemente leer sobre filosofía, sino meditar profundamente sobre verdades filosóficas específicas hasta que penetren no solo en nuestro intelecto, sino en todo nuestro ser. Podríamos comenzar con una sola proposición de la Ética de Spinoza y pasar semanas o incluso meses explorando todas sus implicaciones, todas sus conexiones con otros principios y todas sus aplicaciones a nuestra experiencia personal. Por ejemplo, consideremos la proposición espinocista de que el esfuerzo por el cual cada cosa trata de perseverar en su ser no es nada distinto de la esencia actual de la cosa misma. Esta no es simplemente una declaración abstracta sobre la metafísica, sino una clave para comprender la naturaleza más profunda de nuestros propios deseos, ambiciones y miedos. Cuando meditamos profundamente sobre esta proposición, comenzamos a ver que todo lo que hacemos, desde las acciones más triviales hasta las decisiones más importantes, es una expresión de nuestro conatus, nuestro esfuerzo esencial por perseverar y florecer. Nuestro deseo de comida no es simplemente un impulso biológico, sino una manifestación de la fuerza vital cósmica que impulsa toda la existencia. Nuestro deseo de conocimiento no es simplemente curiosidad intelectual, sino una participación en el impulso mismo del universo hacia una mayor complejidad y comprensión. Esta meditación contemplativa transforma gradualmente nuestra relación con nuestros propios deseos. En lugar de luchar contra ellos o ser esclavizados por ellos, comenzamos a comprenderlos como expresiones de algo mucho más grande que nosotros mismos. Esta comprensión trae una paz profunda, pero también una energía renovada, porque ahora nuestros esfuerzos individuales se alinean conscientemente con el esfuerzo cósmico universal. El segundo aspecto de la práctica es la observación contemplativa de la naturaleza, pero no de manera casual, sino con la intención específica de discernir las leyes y patrones que revelan la presencia divina. Esto puede incluir el estudio formal de las ciencias, pero también puede ser tan simple como observar con atención profunda los fenómenos naturales que nos rodean diariamente. Cuando observamos el crecimiento de una planta, por ejemplo, no estamos simplemente viendo un proceso biológico, sino contemplando directamente la forma en que el poder creativo del universo se expresa a través de formas específicas. Cuando estudiamos las leyes de la física, no estamos simplemente adquiriendo conocimiento técnico, sino participando en la comprensión que Dios tiene de sí mismo. Esta contemplación científico-espiritual requiere una actitud particular, una mezcla de humildad intelectual con curiosidad apasionada,
una disposición a ser sorprendido por la complejidad y elegancia de la realidad natural. Es una práctica que transforma la ciencia de una disciplina puramente secular en una forma de teología natural. El tercer componente es el análisis contemplativo de nuestras propias pasiones y emociones. Esto va mucho más allá de la simple introspección. Requiere una investigación